Hola, bienvenida a este video donde te voy a enseñar cómo puedes crear una tarjeta de invitación completamente interactiva. Es una tarjeta inteligente. Mi nombre es Nailet Pinto y te voy a invitar, si no estás suscrito, que te suscribas al canal y que actives la campanita. La invitación que vamos a diseñar, le vamos a agregar un cronómetro para que marque la cuenta regresiva de los cuántos días, horas, minutos y segundos falta para el evento. Esto hace una tarjeta bastante interactiva. Vamos a agregarle una galería de fotografías, vamos a agregar la función para que las personas puedan confirmar asistencia al evento y adicional le vamos a añadir para que las personas puedan encontrar la ubicación con el mapa GPS de Google. Es una tarjeta bastante interactiva, espero que te sirva, este video te ayuda, así que vamos a empezar. Para esta tarjeta de invitación la vamos a hacer con una aplicación de Google. Yo lo que voy a hacer, si no tengo la sesión iniciada, es iniciar mi sesión. Voy a hacer clic, bueno, iniciar sesión. Voy a colocar mi correo electrónico y voy a agregar mi contraseña para ingresar a la cuenta. Una vez que coloco mi correo electrónico y mi contraseña, hago clic siguiente y voy a darle no gracias. Ahora estoy con la sesión iniciada. Voy a hacer clic donde están estos puntitos que me muestran las aplicaciones que ofrece Google. Voy a bajar al final y voy a hacer la que dice más de Google para encontrar todas las funciones. Una vez que estoy dentro de esta ventana, lo que voy a hacer es bajar y voy a ubicar, ya vamos a aparecer, aquí están todas las funciones de Google y busco esta que dice Google Site, hago clic sobre él, nos aparece esta ventana. Yo aquí tengo unas funciones, una serie de plantillas que nos ofrece directamente Google. Yo hago clic en galería de plantillas y acá me van a aparecer otras plantillas. Yo para esta tarjeta voy a utilizar esta que dice fiesta de empresa. Esta ya tiene funciones, ya yo la he revisado, ya tiene funciones que me van a permitir hacer mi tarjeta mucho más rápido. Ahora lo que voy a hacer es agregar el logotipo, hago clic en añadir logotipo, elijo subir y voy a buscar una que tengo guardada en el computador, está en formato PNG. Voy a bajar una invitación que tengo, selecciono el icono que elegí para hacerlo como logotipo, voy a buscar aquí al final, el icono de la página sería este que aparece aquí en la parte superior, como se puede mostrar acá. Este es el icono de la página, así que yo voy a elegir la misma imagen. Hago clic en subir, esto es para modo de ejemplo y voy a buscar la imagen. Toma en cuenta que tiene que ser en formato PNG para que no quede con un recuadro. Entonces yo una vez que selecciono voy a subir y hago clic en cerrar y ya tengo mi icono. Bueno, ahorita todavía no aparece, pero más adelante te voy a mostrar cómo va quedando. Voy a cambiar el nombre que tengo acá en el título, voy a colocar Feliz Fiesta de Ceci. En este botón que tengo acá aparece la vista previa. Yo con eso puedo ver cómo va quedando mi página web. No puedo ver acá el icono, eso lo vemos más adelante, pero acá puedo ver cómo va quedando mi página web. Actualmente está la plantilla por defecto que me ofrece Google y solamente lo que hice fue modificar el título y el icono de la página web. Acá puedo ver las opciones como se va viendo, por ejemplo, en formato de tablet y aquí en el teléfono. Si yo presiono, puedo ver cómo va quedando mi tarjeta, mi invitación en el modelo del teléfono. Yo voy a hacer clic en la X para cerrar la vista previa. Voy a seguir modificando esta invitación. Esto que tengo acá no lo voy a utilizar porque yo tengo una imagen que diseñé y la voy a utilizar en este banner sería. Entonces yo lo que voy a hacer, como no lo voy a utilizar, no voy a utilizar esta plantilla porque la imagen que tengo ya tiene el texto. Entonces yo lo selecciono y lo que hago es clic y voy a eliminarlo. Me va a quedar esto completamente vacío. Voy a seleccionar esta opción donde dice cambiar imagen. Voy a elegir subir. Yo tengo una imagen que creé para esta invitación, así que voy a buscarla en el computador, esta que tengo acá. Hago clic en abrir y me va a aparecer mi banner para la tarjeta. Una vez que agregué el banner a mi tarjeta de invitación, yo voy a seleccionar, voy a bajar un poco y voy a agregar en la pestaña insertar, selecciono cuadro de texto. Esto me va a agregar un cuadro de texto en mi web. Acá me decía confirmar asistencia, pero yo primero quiero colocar un cuadro de texto. Como te mencioné al inicio del video, yo voy a agregarle una cuenta regresiva que sea de forma automática, me va diciendo cuántas horas, días, minutos y segundos faltan para el evento. Yo voy a seleccionar este cuadro de texto, voy a colocar la palabra faltan. Esto va a hacer que la invitación sea bastante interactiva.
Voy a modificar, acá puedo elegir si quiero que quede en formato título o encabezado. Voy a seleccionar encabezado, voy a seleccionar el texto. En esta opción puedo modificar el tipo de texto que quiero, en la fuente. Voy a seleccionar, no, esta quiero una cursiva. Voy a, ya que se salió, selecciono y elijo el tipo de letra que quiero utilizar. Y aquí, bueno, voy modificando el tamaño, 24, 30, ok. Acá puedo agregar si quiero que quede negrita, cursiva, el subrayado. En este puedo colocarle un color al texto. Yo voy a seleccionar este color al azar. Y bueno, voy a seleccionar estos tres puntitos para centrar el texto. Selecciono lineal y elijo centrado. Ahora aquí lo que voy a hacer es agregar en la pestaña insertar. Elijo esta opción insertar. Voy a hacer clic sobre él. Mire que tiene el icono diferente. Voy a seleccionar la opción que dice insertar código. Yo te voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario un código que vas a copiar y vas a pegar en esta área. Ya está modificado en formato HTML para que tú modifiques algunas cosas que te voy a decir. Como yo tengo el código copiado en el portapapeles de mi computador, yo lo que voy a hacer es clic derecho, hago clic en pegar, voy a subir hasta arriba y voy a modificar algunas cosas. Yo acá puedo modificar el color de mi texto. Esto está en código hexadecimal. Aquí tengo el tamaño de la letra, que es donde dice font size o font size. Está en formato Arial. Ese formato, bueno, te puede servir también. Tengo que la alineación está centrada, o sea, lo que vas a modificar si lo deseas es el tamaño. Yo te recomiendo que lo puedes dejar eso, pero si el color, dependiendo del diseño y los colores de la imitación que estés haciendo, sí es recomendable que modifiques un poco el color. Ahora voy bajando. Lo más importante de este código es esta parte donde está bajando, donde tenemos la fecha. Esta línea que dice const date target igual, ok, esto te lo voy a tratar de marcar en el código que te voy a dejar en el primer comentario. Vas a modificarlo de esta manera. El mes va primero, el día va después y el año va de último. Esto vas a modificarlo. Yo voy a colocar, vamos a poner 15, no, el mes primero, perdón, 4, 29, yo estoy colocando acá el 29 de abril del año 2022. Y este formato está en formato AM, PM, voy a colocar en PM, 4 PM. Yo coloqué 4:01 PM. Una vez que tengo ya eso, lo que voy a hacer es clic en siguiente. Vamos a esperar unos segundos para que vea cómo va quedando. Mira que me dice que falta para la fecha que yo coloqué 18 días, 5 horas, 37 minutos y 43 segundos. Hago clic en insertar. Ahora este cuadro que me aparece acá, yo lo voy a ajustar para que no me cubra tanto espacio. Hago clic en estos puntos que tengo acá, que me aparece de guía. Arrastro con clic sostenido hacia arriba. Y luego lo voy a modificar un poco porque lo voy a centrar en mi pantalla. Una vez que yo acomodo eso como quiero que quede, voy a soltar y vamos a seguir editando. Acá lo estoy ampliando un poco para que cubre más área de la pantalla. Voy a seleccionar, voy acá en el icono de vista previa y voy a ver cómo se ve eso en la pantalla, porque quiero que esto quede así, se ve bastante bien. Así que voy a hacer clic y cierro acá. Más que todo, esta parte lo más importante es tomar nota como se va viendo en el celular, porque generalmente estas invitaciones son envían por celular y las personas lo van a ver por el teléfono celular. Ahora voy a agregarle la fecha. Yo coloqué los días que faltan, pero no coloqué la fecha. Entonces hago clic en la pestaña insertar, selecciono un cuadro de texto y voy a colocar la fecha del evento. Ya coloqué la fecha del evento, voy a cambiar el tamaño acá y hago las modificaciones de color, algunos ajustes. Yo agregué la información del evento al día, modifiqué los colores, lo añadí. Ahora voy a agregar en la pestaña insertar hacia el lado derecho, selecciono esta plantilla para añadir un diseño. Hago clic sobre él y me aparece este formato. Yo acabo de colocar un texto, 15 primavera.
Y aquí puedo agregar un texto, o sea, algo descriptivo. Yo voy a seleccionar, voy a escribir cualquier cosa. Y en este área lo que voy a hacer es clic con él, subir y voy a colocar una imagen de la quinceañera. Yo tengo imágenes que descargué del computador. Hago clic sobre esta, hago clic en abrir, me va a aparecer esta imagen en esta área. Cuando yo agrego la imagen, me la recorta. Entonces yo puedo con doble clic modificar y moverla al área que quiero que aparezca. Si no quiero que sea así, que yo no lo recomiendo, lo que puedes hacer es seleccionar en este botoncito que dice anular recorte y automáticamente, mira, te aparece la foto completamente ampliada. Otra cosa que podemos hacerle a esta tarjeta, a este tipo de invitaciones, es agregarle una galería de fotografía. Yo aquí, bueno, tengo la opción, vamos a hacer clic abajo, si hago clic en insertar, puedes navegar por estas opciones y ver todas las cosas que le puedes añadir a esta tarjeta de cumpleaños. Yo lo que voy a añadir es un carrusel de imagen, hago clic sobre él y me va a permitir agregar varias fotos. Yo selecciono subir imagen, voy a buscar, tengo varias imágenes que descargué, como te mencioné, que tengo acá guardadas, las voy a seleccionar. Yo puedo a estas imágenes que acabo de subir añadirle algún texto, hacerle también un pie de imagen. Yo no le voy a colocar nada. Cuando vas en este botón en configuración, puedo colocar que si coloqué título, mostrar título, como quiero que se vean si se quieren que se vean los puntitos que son las galerías, y modificar si quiero que la transición de las imágenes se haga de forma automática. Yo la voy a seleccionar que quiero que se haga de forma automática. Te dice la velocidad de la transición, la voy a dejar como está por defecto y voy a hacer clic en insertar. Estos eran los puntitos que te decía que te iban a aparecer en la parte inferior. Ya con las imágenes seleccionadas, yo hago clic, hago arrastro y voy a centrarlo. Mira que cuando yo muevo, me aparecen unas guías en la pantalla y con eso me puedo guiar para agregar la fotografía. Todos estos colores que están acá se pueden modificar, ya vamos a seleccionar. Todos los colores que vemos acá se pueden modificar a uno seleccionándolo. Y hago clic, por ejemplo, el texto, lo puedo seleccionar acá, el fondo. Mira, cuando uno agrega cada elemento, un grupo, te aparece hacia el lado izquierdo estas opciones. Esta es la paleta de colores, yo hago clic sobre él y me dice qué tipo de estilo, si quieres agregarle un fondo gris. O sea, es por el color que tiene la plantilla, el tema. Puedo también agregarle un fondo, en vez de que quede un color o quede sin color, yo puedo agregarle un fondo a esta imagen. Yo hago clic en imagen y busco una imagen que tenga guardada en mi computador. Ahora vamos a seguir editando nuestra plantilla. Esto que está acá yo no lo voy a utilizar, estas opciones, porque ya yo agregué arriba la fecha y el lugar lo voy a agregar más abajo, el evento. Yo lo que voy a hacer es borrar, elimino este bloque en el tamborcito y ya lo voy a eliminar. En este tipo de plantilla tiene un texto, yo lo voy a dejar, como no me está haciendo ningún efecto, voy a dejar el mismo texto, solo a modo de ejemplo para que no quede todo vacío. En esta plantilla que estamos trabajando tiene esta fotografía que tú puedes utilizar para colocar fotografías de los familiares y amigos, de la quinceañera solamente. Esto yo no lo voy a utilizar, así que yo lo voy a eliminar porque no lo voy a utilizar realmente en este video. Hago clic en eliminar, voy a dejar este icono que tengo acá, que es un divisor. Estos divisores los podemos añadir en la opción insertar. Si bajamos, acá tenemos el divisor. Son estas líneas que tú ves acá en esta plantilla. Acá seguimos también con el tipo de vestimenta recomendada. Puedes añadirle simplemente el icono o un texto semiformal para que haga ese tipo de descripción. Yo voy a seleccionar este texto, le voy a cambiar el color para que esto vaya quedando como título. Bueno, debería quedar un poquito más grande. Voy a cambiar y muy grande, hago 25. Yo no lo estoy haciendo en este video, pero sí sería bueno que los títulos todos tuvieran el mismo formato. Entonces yo como estoy haciendo la invitación sin ningún patrón realmente, entonces yo sí te recomiendo que los títulos que tenemos acá, cada bloque, sean el mismo formato y de la misma fuente. Pero ya eso también es cuestión de estilo. Ahora voy a seguir avanzando. Yo quería que esto quedara en la parte superior. Entonces, ¿qué pasa? Que se fue hacia abajo. Yo lo selecciono, clic sostenido y arrastro y quedó aquí. Perfecto. Ahora sí, quedó acá donde yo quería colocarla.
Por ahora ya nosotros agregamos la cuenta regresiva, la fecha del evento, agregamos una fotografía, una galería de fotos. Nos falta es agregar, confirmar asistencia y también nos falta agregar el GPS para el Google Maps. Esto lo vamos a hacer con unos botones. Yo voy a colocar acá la palabra confirmar asistencia. Hago clic en actualizar y ya se cambió. Este botón, cuando yo digo confirmar asistencia, voy a hacer doble clic sobre él, me va a llevar a un enlace. Este enlace es el que aparece acá. Si yo selecciono, me van a aparecer, vamos a borrar todos los enlaces que tiene este sitio web. Yo puedo pegar un link externo, pero acá me dice todos los enlaces que están en este sitio web. Yo quiero que este me lleve a confirmar asistencia, así que ese link se llama confirmación. Hago clic y hago clic en actualizar. Las páginas que están en este sitio web se encuentran hacia el lado derecho en este menú. Dice páginas, tiene 4 páginas: inicio, programa, lugar de celebración y confirmación. Yo en este caso, en el programa, este programa vamos a hacer clic para que vea cómo es esta plantilla. Esta plantilla de programa tiene como era de una invitación de una empresa, de un evento de empresa, te dice todo lo que van haciendo a medida que va avanzando, o sea, con una programación, con horario. Entonces esto lo puedes utilizar si quieres hacer algo muy formal o simplemente lo quitamos. Yo voy a quitar esta plantilla, la voy a seleccionar. Yo no quiero que aparezca, por ejemplo, una programación. Yo hago clic en estos 3 puntitos y lo que hago es la elimino o la oculto de la navegación. Yo por ahora lo que voy a hacer es eliminarla. Esto que aparece acá, que dice con los 3 puntitos, ocultar de navegación, es que la página va a existir, pero no va a aparecer acá en la parte del menú superior. Mira que dije lugar de celebración y se borró de este menú. Entonces, si yo selecciono eso, la página puede existir, puedo llevar a los usuarios a través de un enlace, pero no me va a aparecer en el menú. Así que yo lo que hago es, otra vez, mostrar en la navegación. Ahora vamos a modificar las páginas. Ya yo creé el enlace a confirmar asistencia. Voy a la confirmación. Esto es otra página. O sea, y la confirmación es otra página. Aquí te dice vas a asistir. Yo este banner voy a utilizar la misma imagen que tengo en la página principal. Voy a seleccionar acá en cambiar imagen. Elijo subir. Voy a seleccionar la misma imagen que utilicé en la primera foto. Vamos a seleccionar acá para que cargue y acá la tengo. Esta plantilla tiene un texto. Como no necesito que aparezca el texto, yo lo voy a eliminar porque me tapa el formato de esta imagen, así que yo lo voy a eliminar. Si yo bajo, acá me aparece este botoncito que es para agregar un formulario. De igual forma yo lo puedo agregar en la opción insertar, bajo y elijo acá donde dice formulario. Yo también puedo agregarlo si no aparece, si estoy haciendo mi plantilla completamente desde cero. Selecciono este icono. Yo no tengo ningún formulario creado en Google. Si lo tuviera, me apareciera un formulario. Como no tengo ningún formulario abierto, yo voy a hacer clic en este signo más, voy a abrir una nueva pestaña, voy a abrir Google y voy a también a crear mi formulario. Voy a hacer clic en estos puntitos para abrir las aplicaciones de Google y nuevamente voy a bajar y buscar la opción que dice formularios. Hago clic en formularios y voy a utilizar una plantilla de Google para crear el formulario. Mire que acá también, así como muestra en Google Style para los sitios una galería de plantillas, esta también obtiene. Mire que acá tengo unas plantillas que puedo utilizar, pero para este ejemplo y esto que estamos haciendo con una confirmación de asistencia de este tipo, que le aparece al principio, yo lo puedo utilizar. Ya tiene muchas opciones configuradas, así que me va a ahorrar también algunos pasos. Cuando nosotros seleccionamos la plantilla nos abre de esta forma. Yo quiero modificar algunas opciones. Voy a elegir donde dice este icono personalizar tema. Voy donde dice el encabezado, sería esto que tenemos acá, esta imagen. Yo la puedo cambiar, puedo modificar una, pero no me va a servir, así que yo lo que voy a hacer es eliminar esto para que no aparezca en el formulario. Puedo cambiar los colores de fondo. Yo voy a seleccionar todo en blanco. Como este color que está acá no va a ir a tono con las invitaciones que estamos haciendo, entonces yo voy a seleccionar acá, este que estaba acá, le hago clic en signo más,
Voy a personalizarlo, elijo un blanco, hago clic en añadir y mira que se configura. Así puedo hacer con este color que tengo acá, el azul. Pero estas opciones, yo lo que más quería en esta plantilla era eliminar el fondo que tengo ahí, el membrete, que no quedaba nada bien. Aquí te dice confirmación de asistencia al evento. Yo voy a quitar la palabra al evento. Al final acá te aparece dirección del evento, o sea, recuerda al invitado cuándo es el evento y si te da una indicación de que si se quieren poner en contacto con ustedes, lo puedes dejar, lo puedes modificar o lo puedes eliminar. Lo bueno de esta plantilla es que ella tiene algunas cosas prediseñadas y aquí te dice puede asistir. Tú si quieres cambiar el texto, tú solamente con un clic puedes modificarlo. Mira, cada vez que tú seleccionas un texto lo puedes modificar. Estas tienen las opciones de responder una sola opción, o sea, no para seleccionar varias al mismo tiempo. Así que las personas solamente van a poder elegir una entre las diferentes opciones que va a aparecer en este tipo de opciones. Yo voy a dejarla así porque está bastante bien. Aquí te dice más adelante, indica los nombres de los asistentes. Si tú no necesitas algo que tenga este formulario, tú sencillamente lo que haces es clic y eliges en este botón que dice eliminar y él se va a eliminar. En este caso dice cómo te enteraste del evento. Yo no necesito esto porque esto es una invitación de cumpleaños, no es un evento corporativo. Así que yo sí eliminaría este que tengo acá, que dice cómo te enteraste del evento. Selecciono y esta sección se me va a eliminar. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta cuando estás haciendo esta edición de este formulario es las respuestas. Si quieres que sean obligatorias o que no sean obligatorias. Esta última que yo acabo de añadir no la pondría obligatoria, pero los nombres de los asistentes posiblemente sí, porque sería, bueno, es algo de la organización. Igual la respuesta de si irá o no irá también la dejaría como obligatoria. Una vez que tengo ya todo esto creado, mira que cada vez que yo modifico algo, él se va cambiando. Si yo voy acá a la plantilla, nuevamente voy a cerrar, voy a hacer en el icono para agregar, ya me va a aparecer el formulario que acabamos de crear. Lo voy a hacer clic sobre él y me va a aparecer en la opción que dice acá abajo insertar, presiono, me va a aparecer mi formulario en esta plantilla. Voy a ajustarlo un poco, voy a ver cómo va quedando mi vista previa para estar segura que todo está saliendo bien. Voy a cerrar y ya tengo mi formulario creado. Mira que acá me está formulario. Acá esto me apareció en pie de página. Yo lo voy a eliminar en este icono, voy a ocultarlo. Esto tuvo que haber sido una modificación que hice. Me apareció, bueno, cuando pasé eso, el pie de página no te deja modificar, entonces yo lo que hago es ocultarlo. Ya tengo esto acá colocado, ya tenemos la página de confirmación de asistencia. Te voy a mencionar que cada vez que tú modifiques o hagas una configuración en el formulario, todo se va a ver reflejado acá en el formulario que acabamos de crear. Es decir, que si más adelante utilizas ese formulario para otra cosa, no tienes que tomar en cuenta que también se va a ver modificado en este sitio web que acabamos de crear. Vamos a volver nuevamente a nuestra plantilla. Y vamos a agregar lo último que sería el lugar de celebración. Este es bastante fácil, lo vamos a hacer con Google Maps. Vamos a abrir en página, en la pestaña página, voy a elegir lugar de celebración. Voy a modificar también el membrete, hago subir, voy a hacer lo mismo que hicimos en las otras páginas anteriores. Voy a cambiar el banner. En este caso también voy a eliminar el texto que tengo acá. Hago clic y lo elimino. Voy a dejar estos mismos textos que tengo aquí. Voy también a dejar esta misma imagen. Si la quiero modificar, lo que hago es seleccionarla y elijo acá en estos tres puntitos, te dice las opciones de reemplazar imagen. La puedes cambiar, vamos a imaginar que es la misma. Acá tienen unas indicaciones de cómo llegar. La parte interesante de esto es el mapa que te aparece acá al final. Yo voy a abrir para agregar la dirección a donde va a llegar. Lo que voy a hacer es clic, Google nuevamente, abro Google Maps. Cuando estamos ya en el mapa de Google, yo lo que voy a hacer, o sea, una vez que ya yo tengo la dirección del evento, yo aquí puse el nombre de un parque, pero tú tienes que tener la dirección del evento. Tú haces clic en este icono que dice compartir, hago clic sobre él y voy a hacer insertar mapa. O sea, voy a hacer insertar mapa porque si agrego este icono que aparece acá, enviar un enlace, me va a aparecer la fotografía del parque. Entonces yo prefiero en este caso agregar insertar mapa para que se vea de esta forma. Hago clic en copiar HTML, este que tengo acá,
hago clic en confirmar asistente, perdón, en la pestaña para modificar esto. Lo que hago es eliminarlo y voy acá, voy a poner esto oculto también nuevamente, y lo que voy a hacer es insertar nuevamente un código que tengo acá. Voy a insertar código, hago clic en siguiente y hago clic en insertar. Ya lo que hago a continuación es modificar un poco. Vamos a hacer la modificación, el tamaño, para que se vea bien. Lo que hago es ajustar un poco el tamaño y lo voy centrando. Fíjate que cuando la persona está navegando te va a aparecer el botón de cómo llegar. Ahora lo que voy a hacer es agregar un enlace en la página principal para agregar el lugar de celebración que no lo coloqué. Entonces voy a bajar un poco, voy a duplicar esta plantilla, este formato, duplico sección, hago clic, arrastro, lo voy a colocar al final. Voy a modificar estos textos. Ahora lo que hago es agregar el botón. Para agregar el botón hago clic en insertar, bajo un poco y elijo este que dice botón, selecciono, voy a colocarle cómo llegar al nombre del botón y en el enlace voy a seleccionar donde dice lugar de celebración, hago clic en insertar, voy a mover un poco esto y lo voy a colocar para que quede cerca del botón. Lo que hice fue clic sostenido y arrastro. Ya este botón tiene la configuración de que cuando el usuario presione el botón lo lleve hacia el sitio de cómo va a llegar. Una vez que ya nosotros tenemos nuestra tarjeta de invitación creada, la vamos a publicar haciendo clic en el botón publicar, seleccionamos, aquí te dice la dirección web, coloqué fiesta de Ceci. Esto va a tener adelante el pronombre de Google, va a decir google.site. Si tú quieres, puedes tener un dominio personalizado. Esto lo voy a explicar a hacer en un próximo video de cómo puedes crear sitios personalizados que digan, por ejemplo, fiestadececi.com y no que diga cites.google.com y así. Entonces, para que sea un dominio más personalizado, esto lo voy a hacer en otro video. Acá te dice quién puede ver mi sitio web. Tú puedes gestionar los usuarios que pueden ver los sitios web. Yo voy a hacer clic, aquí te dice configuración de la búsqueda. Aquí tú puedes tildar si quieres que los buscadores muestren o no muestren tu sitio web. Como esto es algo privado y son invitaciones puntuales, tú puedes marcar que tú quieres que los buscadores no encuentren tu sitio web, porque es posible que las personas navegando puedan llegar a este sitio web, porque este es un sitio web que estás creando. Entonces, para la invitación sería solicitar a los buscadores públicos que no muestren mi sitio web y solamente las personas que tú le envíes el link van a tener acceso a ese enlace que vas a compartir. Hago clic en publicar, aquí te dice si ha publicado tu sitio web correctamente, hago clic en ver y aquí tengo mi sitio web ya creado. Mira que ya está configurado. Bueno, lo estamos viendo en el computador, se ve de esta manera. Ve cómo pasa de forma automática las fotografías. Como yo te mencioné, mira que la transición la hace de forma automática. Te voy a mostrar acá, aquí vamos a ir nuevamente aquí. Te voy a mostrar acá cómo vamos a llenar la confirmación de asistencia. Si yo hago clic en confirmar asistencia, te va a aparecer la página que te mencioné. Voy a quedar aquí, voy a decirle que voy a asistir, voy a indicar los nombres de las personas que van a asistir y vamos a poner, hago clic en enviar y envío una respuesta. Aquí cuando yo envío la respuesta, ve cómo me aparece en el formulario. Tienes que obviamente abrir la aplicación de formularios de Google para que puedas ver las respuestas que te van dando. O sea, una vez que tú crees tu formulario, puedes ingresar al formulario y cada vez que te estén respondiendo, ver la configuración de respuestas. Como te mencioné, también puedes descargar las respuestas que te dan. Hay una sola respuesta por el momento, que fue la que yo acabo de hacer. Y mira, ve que te dice, te muestra hasta un gráfico de las personas. O sea, si envías 100 invitaciones y te responden 75 que va, bueno, aquí también te puedes llevar un control sobre eso, la respuesta que te van dando, ya que esta lo vas a ver acá. Esto te va a servir muchísimo para que tengas una mejor organización. En la parte, vamos a irnos al inicio nuevamente, al lugar de celebración. Voy a seleccionar un poco y voy a
cómo llegar. Acá. Con el mapa puedo seleccionar aquí, este botón dice cómo llegar y mira que él va a hacer la modificación. Bueno, acá no voy a poder poner mi dirección, o sea, desde la ubicación donde estoy, pero te va a guiar de cómo llegar cuando estás navegando en Google Maps. Espero que este video te sirva y que te suscribas al canal. Hay otros videos que voy a estar haciendo sobre esta temática para ampliar unos puntos que la verdad que este video lo hice como 3 veces para tratar de resumir los pasos lo más posible. Así que bueno, espero que este video te sirva. Todas las dudas por favor me las dejas saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.